Soy conocido por algunos docentes, sobre todo del área de educación católica, quien nos señala que somos ciudadanos del mundo e hijos de la aldea. Las tendencias internacionales inciden tanto sobre la educación como en los diferentes indicadores sociales, económicos y culturales de una sociedad. Sabemos y entendemos que somos parte de un mundo globalizado, sabemos y entendemos que somos parte de un todo y no debemos vernos como una parcialidad o una separación de conocimiento, sino que estamos integrados. El conocimiento debe ser visto como una integralidad de manera holística para que luego nosotros como profesionales o bien sea como individuos podamos determinar o poder bien elaborar un análisis crítico del discurso, porque no es circunscribirnos en una determinada situación o circunstancia, sino cómo relacionamos esa situación o circunstancia en un contexto determinado y en un mundo globalizado. En esta investigación los casos de estudio se conciben como entidades teóricas basadas en los resultados de los sociólogos Skocpol y Somers, 1980, donde se contrastan los contextos antes de las explicaciones, se interpretan problemas preexistentes en lugar de recopilar datos y formular variables. Aquí está bien establecido y bien delimitado el carácter cualitativo crítico, hermenéutico crítico de lo que es el análisis crítico del discurso. Pokewitz, 1988, nos señala que las dimensiones de la práctica científica y de la educativa, la índole comunitaria de la actividad científica, nace en el seno de comunidades de discurso, que mantienen y desarrollan determinados criterios o normas y expresan compromisos y valores. Coloqué entre comillas comunidades de discurso, o cité textualmente comunidades de discurso, puesto que es allí donde nosotros podemos develar y desentrañar lo que quiere decir el autor en un contexto determinado. No sé si a ustedes les sucede, pero a veces estamos, sobre todo cuando vemos un programa de televisión o una película, sobre todo en los programas de opinión, donde hay ciertas personas o personajes que están dando una pauta, dando un discurso que va dirigido a ciertos sectores, pero que muchas veces entre líneas se puede leer más de lo que ellos están diciendo. Allí está nuestra capacidad de ser un analista crítico de ese discurso y poder develar ese entrañado o ese entramado de situaciones que se pueda percibir allí. De igual manera en el lenguaje, por supuesto, escrito, en la obra, en la literatura escrita. Foucault, 1978, concibe el gobierno como una forma técnica que incluye desde el autocontrol hasta el control de las poblaciones. Esto es en su famoso estudio sobre la gubernamentalidad. Allí quiero hacer un alto, porque es importante que nosotros como ciudadanos tengamos claro y bien definido, sé que lo tenemos, pero es importante recalcarlo, la diferencia, precisar esa diferencia entre lo que es Estado, gobierno, nación, que esos conceptos no se vayan a entrelazar allí en una mezcolanza que no debería ser, sino que tener bien diferenciado cada uno de los límites y cada uno del contexto que esto abarca, ¿no? El poder es descentralizado y sus miembros juegan un rol activo en su propio autogobierno. Yo difiero mucho del concepto de poder, porque yo siento que lo que es concepto de poder y libertad son conceptos muy relativos, porque nosotros todos debemos o tenemos el poder de, pero muchas veces no debemos hacer él. Entonces, esos conceptos de poder y libertad de repente merecen un poquito de mayor discusión. Los ciudadanos necesitan ser regulados desde adentro en distintas esferas institucionales. ¿Cuáles son esas instituciones? Las instituciones que de una u otra forma conforman el Estado como un todo y a su vez convierten ese Estado en el ente regulador de las acciones de cada uno de los ciudadanos que nos permite vivir en armonía o bajo una normativa legal e institucional. Parra, 2006, quien fue doctor, el primer doctor con el cual compartimos nuestra primera unidad curricular acá a la bienvenida de la universidad, nos señala que las reformas educativas son hechos que históricamente aparecen como prácticas sociales privilegiadas de proyectos políticos. También están directamente relacionadas con la formación docente y se encuadran a la dinámica de los sujetos al interior de las estructuras políticas.
acá también quiero hacer un alto y quiero tratar, desde mi modesto punto de vista, de responder una de las preguntas que nos planteaba Olimar en relación a cómo es la formación del profesorado en Venezuela. Yo diría que la formación del profesorado, y esa es una opinión personal, con algunos estudios que se han venido realizando, dentro de los cuales he sido partícipe, en Venezuela tiene demasiado libertinaje. ¿Por qué? Y el que amerita ser regulado con mayor contundencia. Digo profesorado porque es el tema que nos atañe, pero de igual manera el resto de carreras o programas de formación. Si nosotros nos damos un paseo por todas las universidades, solamente a manera de reflexión, que forman docentes, podemos darnos cuenta que todos tienen un diseño curricular diferente y el fin último es formar un profesor o licenciado en educación integral, se supone que preparado para hacer la enseñanza en la educación primaria, y todos nos formamos con currículos diferentes. Cada universidad, como lo piensa, como lo parece, como lo organiza, y al final te dan el mismo título como si lo hubieses hecho bajo una sola direccionalidad. La descentralización educativa debe ser política de Estado, entendido Estado, como les expliqué anteriormente, con la diferencia Estado-Gobierno, para avanzar hacia el fortalecimiento del órgano rector y garante del cumplimiento de tal política educativa nacional, en este caso el Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Universitaria, así como de la armonización con las demás políticas públicas. Bokewicz y Pereira, 1994, señalan que la descentralización y la reforma educativa depende fundamentalmente de la historia, entre ellos la tradición, inercias, mentalidades, experiencias anteriores, aspectos políticos y sociales, donde se incluyen los ideológicos, los geopolíticos, los demográficos, lingüísticos, culturales, económicos y financieros. Y acá tampoco quiero dejar pasar por alto una situación muy particular que vivimos hoy en la universidad, donde estamos afortunadamente compartiendo un espacio académico, pero yo lo describiría o yo lo calificaría como un atropellado espacio académico, puesto que los eventos de esta naturaleza deben ser planificados por lo menos con un año de anticipación. Si nosotros, todos y cada uno de los que estamos acá, o los que les gusta hacer fiesta, yo conozco gente que cuando hace una fiesta, si la fiesta es en el septiembre del año anterior, comienza a comprar el aguardiente y la cosa que usan allí, ¿verdad? Entonces, ese atropellamiento académico nos lleva a que, por ejemplo, una universidad cuyo eslogan es formar para los valores humanos, en un acto, en un evento académico que redunda la importancia que debe tener, ¿cómo es posible que no entonemos las notas del himno nacional? Por ejemplo. Entonces, estamos hablando de moral o de salir del paso. Entonces es una forma de reflexionar en relación a habría que estudiar ese la formación del profesorado en el orden institucional, en el orden de identidad nacional, y de qué estamos hablando en relación a la formación del profesorado, de la formación de los doctorantes, de los magísteres y de todos esos títulos muy bonitos que nos gustan y que al final, si bien es cierto lo negamos, nos encanta que nos pongan el 20, el 30 o el 10 o el 5% de ese que nos da el ministerio donde nosotros trabajemos. Bueno, no quiero dejar de citar al doctor Garrido, quien nos expresa que la educación comparada, un tema que es bastante apasionante, ha actuado para imponer ideas o reformas educativas y se consolida como disciplina científica si produce un corpus de conocimientos útiles. De lo contrario no sirve para nada, y eso es en cualquier investigación que podamos llevar a cabo. Y que se asume la descentralización educativa como la relación entre la política educativa, conocimiento y poder. La descentralización legitima al Estado en la medida que puede ofrecer o que ofrece transferir competencias de acción pública. Esa descentralización debe ser vista con mucho cuidado, porque tampoco es volvernos locos de que cada quien asume y pone un colegio en una esquina y el otro pone una escuela en otra esquina y una universidad, porque eso también lleva a la anarquía del conocimiento, del poder y del saber. Hay países como Haití, que desde la educación inicial, que esos son casos que casi nunca nadie los estudia, porque es más fácil estudiar esos países europeos con potencialidades, desde la educación inicial se tiene que cancelar la matrícula. De allí la relación directa que hay con el alto índice de analfabetismo.
Juan Carlos Monederos al respecto señala que existen tres grandes interpretaciones del Estado en la historia: el Estado como fuerza, monarquía, feudo; el Estado como verdad absoluta; y el Estado como consenso que no